Buenos días, ¿cómo están? Fíjense que esta imagen fue la segunda imagen de traje cuando empecé a venir acá, justo hace 21 meses, el 23 de julio del año 2023. Y ya casi van a ser 2 años, así que hemos tenido oportunidad de tratar diversos temas. Y esta imagen en lo particular me gusta mucho porque tiene que ver con el tema de la plática. El título es Resurrección, justo porque acabamos de pasar por la Semana Santa. Ahorita estamos en la semana de Pascua, ¿no? Y bueno, hoy es día jueves de Muskil Gusha. Quiero que todo el mundo tome conciencia de ese concepto porque es muy interesante cómo se van enlazando las diversas culturas a través de los años. Los seres humanos tenemos una memoria muy corta. Creemos que las cosas existen apenas conforme nos lo cuenta la historia, pero la verdad es que hay muchas situaciones que se pierden en la noche de los tiempos. Uno de ellos, pues, es cuando empezó la yoga. Es una de las enseñanzas más antiguas de la humanidad. Sin embargo, diversas revelaciones nos van indicando que hay una misma fuente para todo. Y esta historia de Muskil Gusha a mí me ha gustado mucho. Tengo poco que la conocí, pero desde antes yo sabía que el día jueves es un día muy especial, y como aquí me ha tocado la fortuna de venir los jueves principalmente, aunque también he venido otros días, pues vamos a hacer hincapié en estas cuestiones. Muskil Gusha se reconoce como el disipador de las dificultades. Así que no es una persona, no es un objeto, no es algo, no es algo vivo como nosotros lo conceptuamos, sino que más bien es una energía. Y entonces ese misticismo fue conservado por la cultura sufi, que son los místicos del Islam. Pero en otras culturas se habla de la misma energía, pero con otros nombres. ¿Ok? Desde el punto de vista de la cosmobiología, que es el nuevo nombre de la astrología, el planeta Júpiter en nuestra carta natal representa nuestro propio y muy personal Muskil Gusha, o sea, el disipador de las dificultades. Cuando alguien se toma el tiempo de profundizar en el estudio de su propia carta natal, esa parte de Júpiter tiene que ver precisamente con lo que necesitamos para hacer a un lado las dificultades. Y eso pues también tiene que ver con la yoga, tiene que ver con los cómics. Por ejemplo, el Thor de los Avengers es precisamente el mismo concepto. Thor es Júpiter en la mitología escandinava, y jueves es el día de Júpiter, entonces por lo tanto se relaciona. ¿Ok? Bueno, entonces repito, hoy es día 24 de abril del año 2025 y el título de la plática es Resurrección, y abajo le puse una frase, una oración que viene en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, que casualmente suma 6. Y bueno, dice, tenéis que nacer de nuevo. Esa es una plática que sostiene el maestro Jesús con un personaje conocido como Nicodemo. Le está intentando explicar el maestro Jesús a Nicodemo cuál es el mecanismo de salvación. Y entonces le dice, tenéis que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo no niega y expresa que no lo entiende. Dice que ¿cómo es posible que eso ocurra? Que es imposible regresar al vientre de la madre. ¿Ok? Y entonces Jesús
como por lo general hablaba en parábolas, le da algunas claves, que son las que vamos a tratar al rato. ¿Ok? Bueno, entonces vamos empezando. Un clic, por favor. Y ese es el calendario de las principales actividades del signo del toro, que ya inició desde el pasado día 19 de abril, en punto de las 2:44 p.m., horario de la Ciudad de México. Ya está el sol transcurriendo por el signo del toro. Y de todo eso vamos a hablar. ¿Qué les parece? Se ve interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, pero vamos empezando. Dale otro clic, por favor. Y bueno, vamos a abordar estos temas. El pasado día 20 fue el domingo de resurrección, justo porque concluye la Semana Santa. Casualmente dura 8 días, no dura 7, porque inicia con el domingo de Ramos, ¿no? Así que sobre esos temas vamos a empezar con este tema. Por favor, dale un clic y vamos empezando. Para entender bien la historia, se trata de la vida pública de un personaje que nació en un pesebre. ¿Cómo se llama ese personaje? La gran mayoría ha creído que se llama Jesús y se le reconoce como Jesús Cristo, pero en realidad en los evangelios dice que el arcángel Gabriel se le aparece a María y le anuncia, por eso es el día de la anunciación. Casualmente el día de la anunciación es el 8 de diciembre, no sé si sabían. Entonces, si contamos los 9 meses de gestación, Jesús no nace un 25 de diciembre. Si le sacas cuentas, nace en agosto. Entonces, el signo solar del maestro Jesús, el signo solar de Emanuel es Leo. Ah, mira, puras casualidades. Entonces, en los evangelios dice que el arcángel Gabriel se le aparece a María y le dice: tendrás un hijo al que pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios entre nosotros. Por cierto, tu número es 108. Luego te explico por qué. Bueno, pero anótalo. 108. Bueno, unos días después, dale un clic, se empieza a hablar de otros personajes que eran astrólogos, porque dicen en los evangelios que vieron una señal en el cielo, una estrella, que los guió al lugar en donde sabían que iban a ser un personaje muy importante. La única forma de saberlo es siendo astrólogo. ¿Cómo? Pues revisando las efemérides, así se le dice, efemérides a los tránsitos planetarios. Y cuando uno conoce los tránsitos planetarios, uno puede calcular una órbita y entonces decir ese evento cósmico reflejado en la Tierra va a ser en tal fecha, en tal lugar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos son cálculos matemáticos. Así de sencillo. Actualmente la NASA ha mandado sondas espaciales y aterrizan en cometas. ¿Ok? Ya no nos sorprende. Pero hace 2000 años pareció un evento extraordinario. Sin embargo, fue una práctica que se utilizaba desde mucho antes. Lo que sí es cierto es que no tenían la misma exactitud. ¿Por qué? Pues que para empezar, nace el 25 de diciembre, teóricamente, y ellos llegan hasta el 6 de enero, o sea, unos días después. Y le llevaron 3 regalos. Dale un clic. El oro, el incienso y la mirra. ¿Por qué le llevaron esos regalos? Pues porque son símbolos de 3 colegios. En realidad, esos personajes no es que fueran reyes, sino eran rectores de 3 colegios que existían desde mucho antes, siguen existiendo y van a seguir existiendo porque son la enseñanza base de la humanidad. Esos 3 regalos, damos 3 clics, son el oro, el incienso y la mirra. El oro representa la yoga. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en yoga
se trata de eso, de transformar, de transmutar el plomo en oro, asociando al plomo, el metal más pesado y más tóxico que existe, con la energía más baja del ser humano. Y eso que se transforme en oro, asociando el oro con la conciencia. De eso se trata la yoga. El incienso es el símbolo de la astrología porque cuando encendemos una varita de incienso, las volutas de humo, cuando suben, nos invitan a mirar hacia arriba, hacia la bóveda celeste, no solo para ver si va a llover, sino para estudiar el libro de los cielos. El maestre de la Ferrier escribió que el libro de los cielos fue escrito por Dios por amor a la humanidad. Y es el único libro que no puede quemar el ser humano. La bóveda de los cielos es un libro escrito por Dios por amor a la humanidad. Y es el único libro que el ser humano no puede quemar. Por lo tanto, lo que uno quiera saber, me salió lo ruso, ¿no? Qué raza. Está escrito en las estrellas. Y lo primero es estudiar nuestro propio esquema. ¿Ok? Bueno, lo que menos debe hacerse con eso son profecías. ¿Ok? Porque eso es muy pesado. Cuando alguien le dice a otra persona, esto te va a pasar, se le siembra una idea. Y eso se llama sugestión. E implica una responsabilidad. Y entonces, en términos esotéricos, se dice karma. Así que una recomendación para los que estudiamos esto es no andar diciendo lo que va a pasar, porque nos echamos karma encima y con lo que trae uno mismo. ¿Ok? Bueno, y el tercer regalo es la mirra, que es el símbolo, salud, el símbolo de la magia. Así que la llamada vida secreta de Jesús, que en realidad fue la vida secreta de Manuel, se la pasó encerrado en Crea. Digo, no. Bueno, el Maestro Jesús estuvo encerrado 18 años, así que... Bueno, esa vida secreta se va a estudiar a estos colegios. ¿Por qué? Porque por muy predestinado a que sea la misión de alguien, es importante recordar. En el momento en que encarnamos, se nos vela la memoria de tres cosas fundamentales. Número 1, ¿quiénes somos? Número 2, ¿de dónde venimos? Y número 3, ¿a dónde vamos? Así que el Maestro Jesús fue a reentrenarse para volver a tener las aptitudes necesarias para cumplir con su misión. Y entonces, cuando ya está listo, regresa. Y entonces el siguiente clic nos dice cuál fue la prueba para demostrar que ya estaba listo. Es el llamado bautismo. Lo bautiza Juan Aschai, que era su primo, y era de la comunidad de los esenios. Y el bautismo en la antigüedad era sumergirlos en el agua. No es como ahorita que nomás les mojan la mollera, no. Ahí era meterse al agua y estar ahí el tiempo necesario para realizar un acto de magia. ¿Por qué? Porque el agua es el vehículo para la realización de los actos de magia. Entonces, ahí es donde ocurre la transmigración. Es decir, el hombre que entra al agua es Emmanuel. Pero el que sale del agua es el Cristo. Y entonces se retira al desierto, 40 días y 40 noches en ayuno, para completar el proceso. Y ahí todavía trasciende 2 pruebas más, que son del poder y de la riqueza. ¿Ok? Bueno, entonces una vez que termina eso, inicia su misión pública, que es el llamado Sermón de la Montaña, el cual es un documento extraordinario y ojalá lo puedan leer, estudiar el Sermón de la Montaña. Se conoce como las buenaventuranzas, ¿no? Bienaventurados
los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Es muy fuerte lo que dice, y está en clave, por supuesto, pero el estudio consiste precisamente en desmenuzar eso, ¿ok? Bueno, entonces, la misión iba a durar 40 meses, porque ese es el tiempo que se requiere de un iniciado para realizar un grado, ¿ok? Los grados son niveles de conciencia que se van desenvolviendo y desarrollando. Y entonces ya llegamos al final de la misión, que es donde inicia con el llamado Domingo de Ramos. Él sabía lo que iba a ocurrir, así que llegó a Jerusalén prácticamente a entregarse, y en un acto de humildad, pudiendo haber entrado como rey, se monta en un burro y entra a la ciudad, y la gente a su paso le ponía palmas, que es por lo que se reconoce como el Domingo de Ramos. Pero saben que en el zodiaco también hay ramos. Bueno, de hecho se les dice ramas. Son 108 ramas. Entonces, es un aspecto de la cosmología muy importante de estudiar. ¿Por qué 108 es el número de Manuel? Porque el 1 se reconoce como el creador. A los que les guste la numerología, son claves numéricas muy importantes. El 1 es el principio de todo. El maestro Facundo Cabral dice en una de sus canciones: no hay historias de segundos y mucho menos de terceros. La cuenta comienza en 1 y termina con el 0. No hay más números. Todos los demás son combinaciones. ¿Ok? Entonces, si el 1 es el origen, el principio, se le puede reconocer como el creador, la divinidad, Dios, o como quieran decirle. ¿Ok? Pero el 0 también es Dios, o la divinidad, o el creador, o como. Nada más la diferencia es que no se ha manifestado. La comunidad científica reconoce que este universo nació con una gran explosión, el Big Bang, ¿no? Entonces, ¿pero qué había antes? Si fuera vacío, algunos dicen la nada, entonces quiere decir que Dios sale de la nada. Entonces, no sería el principio, sino que la nada sería el principio. Bueno, lo que el esoterismo establece es que eso que se le denomina nada es Dios mismo, pero no manifestado. Lo que ahora los científicos dicen, en el universo, el 67% de todo lo que conforma el universo es energía oscura. Sabemos que existe, pero no la vemos, no la podemos medir, no la podemos tocar. Es decir, ahí está. Entonces el esoterismo establece 0 es Dios no manifestado, 1 es manifestado. Y el número 8 es el símbolo del infinito. Así que entre un 1 y un 0, digo, entre el 0 hay un 1 y un 8. Es decir, en forma infinita, Dios siempre está presente. No tiene principio ni fin. ¿Ok? Ese es el número 108. Dios entre nosotros. Y hay 108 ramas en el zodiaco, que otro día hablamos de eso porque es un tema muy largo. Bueno, entonces, de la Semana Santa, los días más trascendentales son jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Ya hablamos la semana pasada sobre el Jueves Santo, rápidamente lo repaso. Él organiza una cena, les dice, ya me voy, es una despedida. Le preguntan cuándo regresa y responde: aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y eso es una clave astrológica, porque el Hijo del Hombre es el signo del aguador. Es decir, la constelación de Acuario se representa en el zodiaco como el aguador, que es el único hombre que siempre ha estado en esa ronda de animales. La palabra zodiaco significa ronda de animales, pero siempre ha habido un hombre. Entonces, ¿por qué? Pues porque nosotros también somos animales.
Sin embargo, en esta nueva era, en lugar de ser un animal más que clasificados por la biología, por supuesto, somos vertebrados, bípedos, mamíferos. Además, en una octava superior, ya hemos desarrollado conciencia y eso nos posiciona en el cuarto reino. Es decir, está el reino mineral, reino vegetal, reino animal y luego nosotros. Mientras más cerca se esté del reino animal de donde venimos, pues menos conciencia. Pero hay un quinto reino, que es al que estamos llamados, estamos invitados, ¿ok? Ese quinto reino es el llamado suprahumano, es decir, por encima de lo humano. Por ejemplo, en física se reconoce por las leyes de Isaac Newton, las leyes de la mecánica, la ley de la inercia, la ley de la gravedad, la ley de la fuerza y la ley de la acción y la reacción. Se reconoce cómo funciona el mundo material. Pero hay otra enseñanza que se le denomina metafísica, es decir, más allá de lo físico, ¿ok? Entonces, en el caso de la evolución, en la cual ya estamos participando, no se trata de ser metahumanos, eso sería el concepto de los Avengers, o en el universo DC, ¿no? Los metahumanos. Aquí estamos hablando de suprahumano, no metahumano, ¿ok? Muy diferente. Entonces, en base a eso, uno de los modelos a seguir, pues es precisamente el Maestro Jesús. Suprahumano. ¿Por qué? Porque, y lo escriben los evangelistas, que él dice que los milagros que se le atribuyen, eso y más, realizaremos nosotros mismos. Así que, si empezamos por leerlo, tal vez meditarlo, ¿por qué no empezar a creerlo? Siempre y cuando hagamos lo mismo que hizo él para poderlo realizar, porque hay un método, ¿ok? En la yoga se habla de poderes, ¿ok? Y generalmente se considera que la yoga es así como ponerse bien tizos, ¿no? Y que ya con eso se va a levitar. O que se trata de hacer cirquerías, ¿no? O sea, vamos a ponernos la pata acá arriba, ¿vale? Como si fuéramos a hacer casting en Cirque du Soleil. Y la verdad es que no se trata de eso. El primer paso en la yoga es mental. Y entonces tenemos que profundizar en esos temas para entender cómo es que actúan esos pasos mentales, ¿ok? De hecho, el primerito de ellos es la práctica de la paz. Así que a todos nos atañe. Bien, en la ceremonia, el Maestro Jesús, antes de ponerse a cenar, les lava los pies, que es un símbolo de que les limpia el subconsciente. Porque en el esquema del zodiaco, en una carta plana del zodiaco, el primer signo es el Cordero, Aries. Y cuando termina la ronda, el último signo es Piscis, los peces. Aries, el Cordero se asocia con la cabeza. Y Piscis, los peces, se asocia con los pies. Pero también se asocia con el subconsciente, es decir, con lo invisible, con lo que no se ve, con lo oculto. Entonces, nuestro subconsciente es un terreno oculto, ¿ok? Entonces, ese ceremonial de la limpieza, el baño de pies, más que un acto de humildad, fue una medida terapéutica. Incluso, en lo personal, Pedro, el primer discípulo, o sea, se siente hasta incómodo de que el maestro le lave los pies, y entonces el Maestro Jesús le dice, es que te tienes que limpiar. Y entonces Pedro dice, en ese caso, pues entonces también lave mis manos, mi rostro, y pues de una vez todo, ¿no? Así de puerco andaba. Entonces, dentro de la yoga,
La segunda característica o anga de la Hatha Yoga se nombra Niyama. Niyama con N de nunca y con Y, Niyama. Entonces, Niyama se considera las reglas de la vida. Las reglas de la vida. Niyama se considera las reglas de la vida. Al rato la van a ver escrito. Y básicamente se trata de purificaciones. ¿Ok? Así que ahorita vamos a entrar en ese tema. Pero el Maestro Jesús, con todo su poder, con toda su energía, se hinca a lavarles los pies. Imagínense la energía que les transmite. Y de hecho se les reconoce como santos a todos, ¿no? De ahí se dedican a difundir la palabra y a obrar milagros por todo el mundo. De ahí vienen las cartas, porque como andan de gira, luego le escriben cartas a ciertas comunidades, como la de los efesios, los corintios, etcétera, los talosenses y los romanos y no sé cuántos. Todos menos uno. ¿Cuál? Judas Iscariote. Exactamente, porque fue otro su papel. Y por supuesto 12 los apóstoles, y con el autodesvivimiento de Judas Iscariote, pues quedaron 11. Y entonces, ¿quién fue el que sustituyó? ¿Saben quién fue el que entró de relevo? No. El 13º apóstol, que en realidad fue para volver a tener 12, fue Matías. Y aquí cerca de Amecameca hay otro municipio que se llama Juchitepec, Estado de México. Y dentro del municipio de Juchitepec hay una congregación que se llama San Matías Huijingo. Así se llama la comunidad. Es un pueblito precioso, la gente bien buena onda, y justo el regalo que les traigo el día de hoy viene de allá, porque ya se hicieron famosos. Pues porque las pláticas las subo al YouTube. Así que una persona de allá me dijo, yo veo que frecuentemente les llevas dulces o chicles o algo. Dice, yo quiero mandarles un dulce a los muchachos. Así dijo. Así que yo, esta ocasión, les traigo un regalo, un dulce de allá, de Juchitepec. Así que, digan gracias. Se va a enterar. Ok, al ratito. Bueno, entonces, una vez que comienza la cena, de ahí nace el ritual que se sigue practicando hasta la fecha en las misas católicas. El pan lo parte, lo comparte, les dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y luego vino, que algunos no estamos convencidos de que fuera vino, sino que era más bien jugo de uvas fermentados. Pues sí, pero natural. Es como tomar pulque. ¿Quién ha tomado pulque? Es lo más sano que hay para tener una correcta, no, más allá que la digestión, es una sana microbioma, que antiguamente se le decía flora intestinal, pero ahora le decimos microbioma. Es una vida microscópica que, si está sana, nos hace tener muy buenas defensas, tener buenas digestiones, pero además nos da lucidez. Así que es mucho más allá. Lo que importa del pulque es la dosis. La diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. El jugo de zanahoria también puede ser tóxico. Si en lugar de beberlo se lo inyectan, es una burrada, ¿ok? Y eso es lo que pasa con algunas sustancias que ahora se consideran drogas, que no es tanto la sustancia, sino como se la meten, ¿sí?
La primer planta medicinal que yo conocí fue la marihuana.